con el arroz con habichuelas nuevamente. Aquí llega Esencialmente Salud, a tu espacio, a tu vida. Desde aquí, desde Radio 10, 106.3, desde Rosario, la segunda radio más escuchada, después de que lleva la delantera, como sabemos, nuestra oponente Mitre por allá, Grupo Clarín, pero nosotros acá en Rosario, sí, firmes, siendo los segundos en audiencia. Y vos compartiendo este espacio, el espacio de Radio 10, y todos los martes, como es habitual, de 8 a 9 de la noche, hacemos Esencialmente Salud. Este equipo que te convoca para hacer el camino de la salud, de la prevención, del bienestar, y por supuesto con sus directores más importantes, que son la doctora Viviana Llenero, directora de Espacio Neuroesencia, y Guido Pérez, que es el profesor y también nuestro preparador físico, que también es director de M40. Buenas noches, doctora Viviana Llenero, médica especialista en clínica. Buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás? Hoy, ¿Bien? Como siempre, estamos por ahí, nos venimos poniendo en el aire un poquito más tarde, pero con todas las ganas y de transmitirle, bueno, a la audiencia. El tiempo no existe, así que no hay problema. Sí. No hay problema. Buenas noches, Guido Pérez. Buenas noches, Adriana. Ah, y él viene del OM, viene de meditar, seguramente viene con toda la energía, Vengo ¿no? por la circunvalación. A full, con todo el corte de ruta. Estamos en una zona muy conflictiva para esta época del año porque las colectividades Sí, hacen que el tránsito sea un caos. Pero bueno, sabía que estaban ustedes dos para respaldar Por supuesto, la por presencia en el supuesto. programa, así que tranquilo. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás del otro lado? ¿Están todos allí escuchando, acompañándonos? Claro que sí, Y tenemos el tema central del día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en hablar de cómo las emociones, el afecto, el cariño puede alejarnos de las adicciones, porque en el segundo bloque va a llegar el doctor Gustavo de Vega, que es especialista en este tema y nos va a poner al tanto de mucha información. Viviana, ¿cómo se soluciona o cómo nos alejamos de las adicciones a través del afecto? ¿Cómo lo ves como médica clínica? Sí, esto, bueno, lo que tiene que ver es cómo los vínculos tempranos, de alguna manera, marcan nuestro futuro, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros otros vínculos, qué tipo de vínculos generamos, cómo vivimos la vida, cómo vivimos las situaciones que nos toquen transcurrir, las buenas, las malas, y todo esto comienza en los vínculos tempranos con nuestros padres. Con nuestros padres. Y ahí se requiere de padres responsables. Totalmente. Hablando de responsabilidad, tengo en línea a un amigo que ha llegado desde Córdoba y que trae con él una información importante que podemos compartir, escuchar, porque mañana hay una actividad muy interesante aquí en Rosario que tiene que ver con la responsabilidad social, con los docentes y con los vínculos de la educación y la docencia, que es tan importante en la vida temprana también de los niños. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Adriana, bueno, y a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar en línea estos 5 minutitos antes del evento importante de mañana en la estación fluvial para el que ha llegado Luis Ulia, es director del Instituto de Responsabilidad Social de Córdoba, el IARCE, y han generado junto a la institución, a la ONG Moverse, este evento que está enfocado en la educación. Contanos brevemente de qué se trata el evento de mañana, Luis. Sí, con mucho gusto. Mañana es el quinto capítulo de una iniciativa que hicimos a nivel nacional. Empezamos en Córdoba, Mendoza, Salta, Buenos Aires y Rosario, que era llegar a más de 1.000 docentes, llevando el mensaje de lo que es la responsabilidad social y cómo eso yo como docente lo puedo bajar a la vida y al aula específicamente, ¿no? Y a la vida de los niños y los jóvenes. Ajá. ¿Y en qué consiste este evento de mañana que se va a dictar en forma gratuita para los docentes? Porque la convocatoria es a los docentes. Para los docentes o todo aquel que se siente con la responsabilidad de educar, ¿no? Que sabe que de alguna manera su conducta es una conducta que se toma de ejemplo para los demás. Mañana vamos a trabajar todos los módulos, una serie de 8 módulos, que cada docente luego puede disponer todo ese material para usarlo en clase, y vamos a comenzar hablando de lo que estaban hablando ustedes con la doctora recién, ¿no? Que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la ética del cuidado. Claro. Hay una ética esencial que dice que yo necesito cuidar de mí mismo para poder cuidar de los demás
de los cercanos, de los lejanos, de los extraños, y finalmente entender que también tengo que cuidar esa casa común, ¿no?, en la que vivimos, que es el planeta. Claro, así que se van a poder acercar, como decías, los docentes y todas las personas interesadas en la temática de la responsabilidad social, empezando por este punto tan clave. Y si nos tuvieras que sintetizar hoy, ¿cómo se trasluce la responsabilidad o se traduce a la sociedad la responsabilidad social? Porque a veces suena medio largo, raro. ¿Cómo es esto de la responsabilidad social en una línea bajado a nuestra vida cotidiana, a lo práctico? Sin duda, tiene que ver con el sentido etimológico de la palabra, ¿no?, que es hacerse cargo, asumir las consecuencias de nuestras conductas. Y en la medida que yo puedo entender que lo que hago no es neutro, que lo que hago me afecta a mí y afecta a los demás, que esa afectación además puede ser positiva o negativa, bueno, sobre todo cuando esa afectación es negativa, cómo me hago cargo y cómo la asumo para transformarla. Uh-huh. Y entonces esto tiene que ver con la manera en la que decidimos cosas todos los días, como personas y sobre todo como miembros de una sociedad. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo mi conducta respecto a los demás, ¿no? Umberto Eco, este literato piamonte fantástico, decía que la ética aparece cuando aparece el otro en escena. Por lo tanto, la ética es esencialmente una idea de poder convivir en paz y en armonía con los demás, y eso significa sin duda ser consciente de que lo que hago no puede impactar negativamente sobre los demás, sino todo lo contrario. Así que entonces la convocatoria es, y la gente está a tiempo de inscribirse, puede ir, ¿cómo lo hace si quiere acceder a esta charla que es libre y gratuita? Si quiere, puede ir, obviamente es libre, a partir de las 8:30 vamos a estar esperándolos, a las 9 empezamos, va a ser en la Fluvial, y para quien quiera obtener el certificado, tanto de asistencia como de cursado, simplemente entra a una página que se llama mail@yarse, .org, y ahí se inscribe formalmente. De todas maneras va a haber gente de nuestros colegas de Moverse allí que los van a recibir para tomar sus datos para que cuando termine el curso puedan llevar su certificado de ese trayecto de formación que han tenido el día de mañana. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte por tu tarea de que siempre estás atento, y desde el IARSE, precisamente este instituto que funciona en la ciudad de Córdoba, hacen posible que nos acerquemos a esta visión, a esta filosofía de la ética del cuidado desde todos los lugares, ¿no? Desde el lugar de una empresa, desde el lugar de una persona que cría a su hijo, un maestro que educa a un niño, un hombre que trabaja en una empresa o que está haciendo de operario en cualquier parte. Todos tenemos ese vínculo con la responsabilidad, y poder verlo y que nos ayudes vos desde tu lugar con todo el conocimiento siempre es gratificante. Así que te quiero dejar un saludo, un cariño, y agradecerte la tarea que siempre estás llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias, y no prometemos cuentos cordobeses, pero si se nos ocurren vamos a tratar de que además sea una jornada en la que no solo aprendamos y compartamos, sino que también podamos divertirnos un poquito. Ahí está. Bueno, yo voy a ir a escuchar algunos cuentos cordobeses mañana entonces, ¿eh? Buenísimo. Ahí estamos. Te dejo un beso grande y gracias por estos minutos. Igualmente para vos y para todos allí en el piso. Gracias. Bueno, lo escuchábamos a Luis Ulia, que es director del Instituto de Responsabilidad Social de Córdoba, y este evento que mañana ha propuesto el IARSE junto a Moverse, y que con el auspicio de Grupo Cristal estamos difundiendo, y que tiene que ver con acercarse a la responsabilidad social desde la docencia. Es muy importante esto, porque los docentes ya tienen un desafío nuevo, que es educarnos o educar a los nuevos niños en este concepto global y de responsabilidad que nos atañe a todos. Sí, a mí me lo estaba escuchando atentamente, y hubo algunas palabras que él dijo que me parecieron de extrema importancia, y esto de el autocuidado, de enseñar el autocuidado, ¿no? A todas las personas que evidentemente esto empieza desde niños, y la función esta tiene que estar depositada en los padres y en los docentes. Claro. Ese autocuidado, reconocernos como seres valiosos, como seres que tenemos que ser amados y respetados. Sí. Y
También lo que dijo en cuanto a la responsabilidad social, el otro ítem que me pareció importante, cuando dice que nuestras conductas traen consecuencias, pueden traer consecuencias buenas o malas en todo lo que nos rodea, ¿no? Exacto. En los otros. Entonces, pero rescatemos esto, nosotros podemos tener buenas influencias hacia los otros y hacia lo que nos rodea. Entonces podemos generar, podemos construir esos procesos que nos lleven a que el otro reciba nuestra buena influencia, ¿no? Exactamente. Como seres humanos en el planeta. Es así. Así que bueno, yo desde acá, en lo personal, quiero hacer una convocatoria a los maestros. Basta de paro. Maestros son responsables de los alumnos y la verdad es que tienen que ir a dar clase. Visión personal, y quizás me cargo algunas opiniones en contra, pero creo que los maestros tienen una tarea que tiene que ir más allá de esta cuestión monetaria que realmente atañe a la vida de todas las personas en lo futuro. Yo estoy intrigada además porque ¿cuál va a ser el tema de nuestro entrenador físico del día de hoy? Porque viene con unos temas muchas veces sorprendentes. Y me últimamente saber, está teniendo unos temas, claro, pues justamente muy intensos. La tabla de lavar, ya vimos lo de los músculos, vinimos con cosas. De los de más de 40, claro, cómo mantener jóvenes a los hombres de 50. Y ahora, hoy, ¿qué tenemos, temas profe? espectaculares, Guido. Sí, no, con esa energía no. Con esa energía no. No, ponle un poco de música, por favor, Marquito. Súbele la música, pónemelo contento. Ahí está, volvemos. Va de nuevo. ¿De qué va a hablar Miquel? No. Escuchando hablar, una barbaridad. Pero no, tenemos muchos temas, tenemos varios que me gustaría poder hacerlos más seguidos, meterme más en estos asuntos, pero es demasiado. Tenemos cómo cuidarse del calor, ahora que se viene el verano. Mira. Cuando uno hace ejercicio físico, obviamente. Sí. Tenemos cómo conseguir los brazos y los pectorales perfectos para ustedes, las mujeres. Eso del salero, cuando salamos, que se nos mueve el problema con nuestros tríceps. El musculito de atrás del brazo. Esos son dos temas que vienen de cara al futuro, pero hoy vamos a hacer un tema relacionado con lo que vamos a desarrollar en el segundo bloque, que es la vigorexia. ¿Vigorexia? ¿Qué es al eso? Ejercicio, no es tu caso. ¿De qué me hablas, Willis? Adicción al ejercicio. Ya que vamos a hablar de adicciones, me parece que esto es un tema bastante interesante. Cada vez hay más vigorexia. Los números, no digo que asustan, pero son importantes. Hay unos lomos interesantes por ahí. El otro día... vos preferirías que todos fueran vigorexicos. No. Mira que detrás de la vigorexia lo que se viene es terrible. Entonces vos me preguntaste hace no mucho tiempo atrás en el consumo de las sustancias que hacen que uno pueda tener el cuerpo ese que vos decís. Claro, los músculos esos marcados, así, lustrosos. Los músculos marcados se pueden conseguir de diferentes maneras, pero esos que están sobredimensionados a veces se consiguen de una forma que no es la más correcta. Mira vos. Entonces de eso nos va a hablar hoy el profe Guido Pérez y también, como les anticipé, va a estar el doctor de Vega. Pero me gustaría iniciar entonces el tema de hoy. ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con los afectos? ¿Y cómo? Vamos a empezar con... No nos alcanza el tiempo. Queda el té para el próximo. ¿Otra vez? Pues ponemos el té. Yo tengo que hablar del té y de la India, pero lo vamos a hablar, miren, yo me traje el manualcito y todo, pero lo dejamos. El té es bárbaro. Chicos, tomen té verde, que es la Camellia sinensis. Para tirar algunos tips. Tiro unos tips. Hay que tomar en lo posible, incorporar esta filosofía del té a la vida de uno, a lo cotidiano. No lo tenemos acá en Occidente. Y no necesariamente, ahora que llega el verano, vos decís té con este calor, pero podés tomarte frío. Así que, ¿por qué hacemos tereré, por ejemplo, con el mate y todas esas cosas raras que se hacen? Que le ponen hasta juguitos de clay, no digo, dije el nombre, pero... té, ¿incluís las infusiones dentro del té? A ver... Esa es el primer discernimiento que aprendí en este viaje a India, es que el té solamente es el té de la hoja de la Camellia sinensis, que es de la cual se hace el té negro, que puede ser, digamos, depende de la oxidación, té negro, té verde más oscuro, pero el té es eso. El resto son
infusiones o bien pueden crearse blends de tés, que es lo más usual en estos tiempos, que bueno, que vos le ponés un poquito de esto, de cardamomo, de aquello. Podés hacer, en India es el famoso el masala chai, que es una mezcla de, por supuesto, hierbas y queda riquísimo, todos especiados, son tés especiados y demás. Una Pero pregunta, entonces los blends son mezclas. Claro, son mezclas de variedades, exacto, de variedades. En la parte del de variedades. Pero el té verde, por eso se habla de que el té verde tiene muchas propiedades, entre ellas una de las fundamentales es que ayuda a la concentración de la persona, a la relajación, ayuda en el camino, por ejemplo, de la gente que le gusta meditar o a los niños. Hay un proyecto de la Escuela Argentina de Té que tiene que ver con contribuir a que en las escuelas a los niños, en lugar de darles bebidas edulcoradas o otra cosa, se les diera té, porque esto los ayudaría y facilitaría la concentración y también un estado de mayor equilibrio. Eso es lo que proporciona el té, entre otras propiedades y beneficios. Pero bueno, este es apenas algo del té y realmente la podríamos hablar también algún día con Liliana Benerucci, que es la directora de la Escuela Argentina de Té y que es la que organizó el viaje a India con este propósito de conocer esta capital famosa mundial del té, que es Darjeeling, donde en esas laderas de los Himalayas, donde digamos se cultivan, están los tea gardens, los jardines de té en mesetas inclinadas, en laderas inclinadas y con una humedad especial. Por eso es un licor muy especial que se dice que es el té de Darjeeling, porque es suave, tiene un aroma, un color muy particular y es uno de los tés más buscados del mundo. Vamos a empezar a sumar algunos datos sobre hierbas, la utilización de las hierbas. Podríamos decir que hoy está tomando auge, iba a decir que está más de moda, una moda que esperemos que venga para quedarse. Claro. Cada vez se ve más en los supermercados las cajitas de té, como vos decías, con mezclas, con combinaciones de hierbas para tranquilizarte, para dormir de noche, para que sean digestivas. Claro. Que uno les llama té y en realidad son infusiones, podríamos decir. Claro, exacto, de hierbas, son infusiones. De diferentes hierbas que se utilizan con un objetivo puntual en el organismo. Como acompañantes de lo que nos va sucediendo y de lo que vamos necesitando. Dentro de la terapéutica ayurvédica las infusiones son primarias. Sí, claro. Se usan muchísimo y si uno va a los países centrales, fundamentalmente si uno viaja a Inglaterra, obviamente ellos estuvieron colonizados a la India durante muchísimo tiempo y se robaron buena parte de esas cuestiones. En los supermercados se consigue una cantidad, una variedad de infusiones que es increíble. Sí, sí. Está en donde uno la puede ver apenas entra a los supermercados y eso está bueno. Ojalá podamos con el tiempo decir que acá también está instalado y que es de uso común. Se consiguen buenas hierbas en la Argentina. Como en todo el mundo, no es lo mismo cultivarlos acá que cultivarlos allá. Algunas se consiguen acá, otras no Seguro. hay. Pero para cualquiera de las cuestiones que uno nombraba, ya sea la digestión, el sueño, los problemas con la tensión, cabeza, dolores de cabeza, podernos relajar. Las hierbas nos pueden ayudar. Hierbas de cualquier clase, porque cada país tiene su propia cultura en relación a las hierbas y a la utilización de las hierbas, y nosotros como país también tenemos la nuestra. Y si uno se mete a investigar y lo recorre, va a ver que está y las hierbas en nuestro país, claro, que podemos hacer cualquier cosa con las Tal hierbas cual. que se cultivan. Nos pueden yo ayudar. Creo que en nuestro país hay bastante difusión de todos estos conocimientos. Pero no tanto como, por ejemplo, Chile nos supera en eso. ¿Sí? Chile tiene una cultura mucho más fuerte acerca del té, por ejemplo. Acá somos más materos. Y en Argentina no tiene uno de los lugares así de preponderancia del té, en lo que es el concierto de los países. Pero sin embargo, el té es la segunda bebida del mundo, o sea, es la segunda bebida que más se toma en el mundo, después del agua. Porque, por ejemplo, en Oriente toman mucho té, ya vienen con una cultura del té. Dicen que Buda, cuando se iluminó, lo primero que hizo fue sonreír y lo segundo pedir una taza de té. Así que bueno, vamos a cantarle a Budita. Hay que preguntar de qué té. La Camellia sinensis es la única. Que la empresa usó los permisos reservados y, claro, y metió. Pero una cosa que vos decías en relación al Oriente, que yo siempre la destaco cuando hay alguna charla de estas características, si uno mira las películas japonesas, las películas chinas, cuando se sientan a comer, el rito del té, sí. Cuando se sientan a comer, tiene una bebida chiquitita. En una tacita muy chiquitita, sin
argollita. Sin manijita. Sí, sin manija. Yo esa tacita la conozco, pero en esa tacita sirven el sake. El saque para después de comer, pero durante la comida toman un té digestivo que los ayuda. Tibiecito, claro. Y no bebidas frías. Claro, y no bebidas frías como tomamos acá, que eso es malísimo, como dijimos los otros días. Bueno, vamos al tema de hoy, que tenemos al doctor De Vega ya en estudios y lo queremos invitar a que ya nos acompañe. Bueno, esto surgió a partir de un artículo que leí de la doctora Margot Sunderland, que es una psicóloga infantil inglesa, en donde habla sobre cómo los abrazos activan la química cerebral del bienestar, la calma y la alegría, incluso a largo plazo. Fundamentalmente, bueno, esto desde la visión de cómo esto influye en nuestros niños, ¿no? Los abrazos, ella se refería fundamentalmente a la cuestión de los abrazos y de qué es lo que percibe un niño cuando un padre lo abraza, ¿no? Qué respuesta química se produce en el cuerpo del niño. Pero empezaba explicando que qué pasaba con los chicos cuando en el medio de la plaza, mientras están jugando, de golpe se acercan al padre, se sientan en la falda y lo abrazan por un ratito y después vuelven a correr y a reunirse y a ir a los juegos. Es como que tocan base, ¿no? Esa base que les da seguridad, que les dice, bueno, está todo bien, está todo en calma, seguí disfrutando porque acá estoy yo y está seguro, claro. Estoy. Entonces, bueno, eso a los chicos los conectan con el bienestar, la calma, la alegría. Es un reabastecimiento emocional lo que se produce, ¿no? Claro. Y eso los lleva a que cuando esto está dentro de su crianza, a lo largo de los años, inclusive ella habla de que, bueno, los chicos después en la adolescencia es como que empiezan a poner distancia, ¿no? Una distancia física. Claro. No, pará, no me abraces tanto, claro, que no me vean. Pero no importa. Ella aconseja que siempre los padres sigamos intentando ese acercamiento, y de hecho que uno de grande también lo ha hecho con sus padres, ¿no? Sí. Y se siente esa conexión, esa sensación de seguridad. Y de hecho, bueno, los chiquitos que tienen un vínculo, y esto también se habla mucho en la teoría del apego, ¿no? Claro. Cómo hay apegos que son normales y en donde al chico le permite explorar el mundo porque se siente seguro que después va a volver y va a encontrar a su padre y a su pilar de calma. Y el micrófono está mal, no se escucha. No. Bueno, ahí está, ¿se escucha bien ahora? Bueno, entonces esto también lo explicaba muy bien una neurocientífica que es Candace Pert, que ella ha escrito un libro que se llama Moléculas de la emoción, en donde explica un poco cuáles son la farmacia interna, la química, los medicamentos internos que tenemos que nos llevan a un buen lugar, ¿no? Y en esto, bueno, hablaba de los opioides y la oxitocina, y esto que pasa en los abrazos de los padres con sus niños, que activa esta liberación de este tipo de hormonas, que dan esa sensación de que el mundo es cálido, acogedor, hay satisfacción. Estos chicos tienen, cuando uno incentiva esto, tienen mayor capacidad de hacer frente a las tensiones de la vida, ¿no? Claro. Mientras que un chico que está criado en medio de gritos o de experiencias traumáticas tempranas va a tener elevados niveles de cortisol y de catecolaminas, y el niño va a vivir como su entorno como amenazante. Claro. Entonces, su visión de la vida, su percepción o su sensación o su actitud hacia la vida va a ser una actitud de huir de la vida, de huida de la vida, o de liberar una guerra contra ella, ¿no? Claro. Entonces, es como mantenerlo al chico en la trinchera, chicos que son agredidos físicamente, verbalmente, donde se les destruye la autoestima,
tienen este aprendizaje, ¿no? Claro. De un apego que no es saludable. Y se generan diferentes tipos de apego, el apego ansioso, el apego evitativo, que... lo replican después en las relaciones en su vida. Exacto, y si lo llevamos a eso a lo largo del tiempo, por eso dice a largo plazo, ¿no? Aparecen los vínculos entre adultos que son enfermizos, como lo que pasa con las mujeres cuando se relacionan con hombres que son violentos. A veces aprendieron esa forma de relacionarse. De relacionarse, como que esa es la forma de decir, bueno, te quiero de esta manera, ¿no? Sí, me estoy acordando del libro Mujeres que aman demasiado, que es ahí donde se exponen esta problemática puntualmente. Bueno, queda abierto el tema. Vos tenés un teléfono de contacto, vamos a ir a una breve pausa y ya lo vamos a incorporar entonces al equipo, al doctor Gustavo de Vega. Marcos, ¿a qué teléfono la gente nos deja un mensaje y que además siempre se puede llevar algún obsequio de este programa? Al 341-202-1063. ¿Me lo repetís que yo me lo olvido? 341-202-1063, mensaje de texto o de voz. Ahí está, allí nos dejás los mensajes y a la vuelta de la pausa, muy cortita, quédate con nosotros. Estamos con el equipo ya completo para hablar de este tema. El afecto, las adicciones, cuáles son los mejores caminos para vivir bien. Guidito, no te vayas, que nos tenés que hablar de vigorexia después. Acá estoy. Bárbaro, pausa. Claro, alegría Macarena, estamos finalizando el día. ¿Tenés tu día finalizado con alegría? Si tuvieras que hacer así como un resumen, ¿cómo te encontrás? O simplemente respirando profundamente y sentir cómo está tu cuerpo. ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Lo pasó bien? ¿Lo pasó difícil? ¿Estás sin agua? ¿Con hambre? ¿Te falta haberlo atendido quizás un poco más amablemente? ¿Cómo está esto de la ética del cuidado, ¿no? Que hablábamos al principio del programa. Y nosotros hablando del afecto, y este para mí es uno de los misterios mayores y es el gran grial del ser humano, esto de los afectos y el amor y la vulnerabilidad, porque no es lo que nos distingue de todo. Buenas noches, doctor Gustavo de Vega, bienvenido al programa. Muy buenas noches y un gusto estar nuevamente en contacto contigo y con la audiencia para compartir estos temas. Me gustaría que te presentes con respecto a ABCD. ¿Cuál es la tarea que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo con ABCD? ABCD... Con B corta, chicos, con B corta, Asociación de Voluntarios para el Cambio de Droga Dependiente. Siempre digo, para señalar la historia, que ABCD nace en el año 80, 82, tiene su personalidad jurídica. Por lo tanto, estamos en proceso de cumplir 35 años, con lo que significa de lo que ya era un problema hace 35 años. Claro. Y que ha crecido en magnitud, en complejidad, en toda una cantidad de aspectos que hace que hoy esté en la picota, al punto que hasta en estos días la Iglesia promueve o propone que se determine la emergencia nacional en términos de la problemática de adicciones, claro, para mejorar el tema de la prevención, para dotar de más recursos a las problemáticas respecto a cómo atender a la gente, porque en realidad hoy el problema más grave es entre 10 y 25 años que la gente comienza a consumir de un modo frecuente, instala distorsiones que tienen que ver con lo que estaban conversando hace unos minutos respecto a lo que la neurociencia nos enseña, de cómo se altera el cableado, los circuitos del cerebro. Por las adicciones. Por el consumo. Por el consumo. No hace falta llegar a la adicción. Ajá. Al contrario, justamente este es el tema. Un chico adolescente, 14, 15, 16, 17 años, los viernes, cada 15 días, toda la semana, una vez por mes, va a la previa, lleva su botella de Fernet con coca y en una hora o dos se tomó 1 litro de Fernet con coca, ya con eso tenemos un desastre. Si a eso le agregamos tabaco, marihuana o algún otro estimulante que normalmente aparece, por ejemplo, el vodka con algunos de estos llamados energizantes, hipercafeínicos, mal llamados energizantes, en realidad son hiperestimulantes hipercafeínicos,
Entonces en 2 o 3 horas vos tenés un atracón de alcohol por el cual muchos de estos jóvenes al otro día no saben, no se acuerdan, no tienen registro de cómo llegaron a su casa. Alguien los llevó, alguien los acompañó o no. Pueden estar golpeados, pueden haber tenido relaciones, pueden haber tenido distintas experiencias sin registro. Claro. Entonces, este problema es el que está generando una serie de situaciones que hasta yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque en esa condición donde el territorio del Dr. Jekyll queda absolutamente devastado y toma el mando el Mr. Hyde de la historia, la cuestión de la violencia de género, la cuestión de los golpes, de los accidentes, de mucha gente que no se muere, pero sí quedan huellas que son indelebles respecto al maltrato, al abuso y a situaciones de riesgo como puede ser infectarse con HIV, con hepatitis C, sífilis, hemorragia, HPV, es decir, todo lo que normalmente estaba como lejos. En una noche de esas puede aparecer en tu vida. En unas horas, claro, puede aparecer en tu vida. Desde las 10 de la noche, 11 de la noche que arranca la previa. Hasta las 5 o 6 de la mañana, 7, 8. Ponele, y algún after por ahí en el medio. En 12 horas, esa persona puede que ni siquiera recuerde cómo entró, llegó, salió, dónde le quedó la campera. El celular. Y lo peor de todo es que justamente no es un problema de adicción. De consumo. Y de consumo. Ahí te quería preguntar, ¿y esto cómo entra en esto que hablábamos, en toda tu experiencia de 35 años? ¿Cómo encaja en esta visión? ¿Por la falta de afecto nos pone vulnerables a eso? ¿O hoy hay un consumo o una sociedad que nos empuja y no sé qué nos falta para no caer en esa tontería o esto de la masificación es dañino? ¿A dónde está el punto desde tu visión, desde psiquiatra, desde médico de tantos años? Me parece que hay una combinatoria que en cada caso se puede dar en mayor o menor medida, como si fuera una especie de situación muy personal en cada niño, en cada joven, de acuerdo a cada familia, porque en algunos momentos puede predominar lo emocional, pero también hay chicos que están bastante tranquilos y se enganchan en una noche de caravana, como muchos que van a las fiestas electrónicas, les gusta la música, les gusta bailar, y en el medio de toda esa historia aparece un comprimido o alguna sustancia que se cruza, y en el ámbito de la movida puede que termine muy mal. Entonces, yo creo que hay una muy baja percepción de riesgo en general, con lo cual mucha gente se expone a situaciones de riesgo. ¿Se ha naturalizado los padres, ¿quiénes, los adultos los hemos naturalizado a esto? A mí me parece que no hay suficiente conciencia. A ver. No hay información, no hay conciencia, todo junto. Tomando como referencia los sistemas, por ejemplo, hoy la mayoría de los equipos de computación están funcionando con el Windows 10. A nadie hoy se le ocurre instalar el Windows 5. A nadie se le ocurre no actualizar el antivirus, no dejar que se actualice automáticamente. Todo el mundo estamos actualizados en ese tipo de cosas, en general casi por defecto. No pasa lo mismo respecto a los padres en relación a sus hijos, respecto a los docentes, respecto a los adolescentes. Es decir, es como que hay cosas que pasan, en algunos ámbitos se le presta atención para cuidar la computadora, para que más o menos... O el auto. Sí, o ponerle, qué sé yo, la alarma a la casa. Pero respecto a actualizar los recursos de contención, de consolidación del apego, de dejar de estar en el territorio de la necesidad para privilegiar el proceso de aprendizaje en términos de un proceso gradual donde el sujeto pueda desarrollar o al menos intentar acceder a sus deseos en términos de subjetividad que nos hace humanos. La necesidad es como que nos mantiene en el nivel de seres vivientes que necesitamos cosas.
yo digo últimamente, con mucho cuidado, que hay una propaganda en la que una mujer joven con su marido, por una tarjeta que le permite gastar y comprar, y esa evidencia de la patología del gasto, de la compulsión a la compra, no es más ni menos que esto. Alguien que está absolutamente... en la Edad Media hubieran dicho que estaba endemoniado, claro, o embrujado. Está tomado por el consumo. Tomado por el consumo. Ella necesita el sacón. Bueno, una apología. Claro, pero es terrible, porque aparte lo miramos y nos reímos, ahí es donde digo, lo miramos, nos reímos, lo naturalizamos. Y creo que hay dos caminos, si uno, depende de la mirada, si lo mirás con conciencia y con observación, vos podés decir, mirá lo que, bueno, ya está, lo tengo claro, nos está mostrando la peor patología nuestra, pero si no, por ahí te enganchás y bueno, y está divertido, y está todo bien. Pero también estaba pensando esto de que está esta cualidad de la pertenencia, ¿no? Esto, el tener esto de la propaganda, la posibilidad de acceder a algo adquiriéndolo y que nos pueda llevar a otro nivel. A otro estado mejor, sí. Sí. Por el otro lado, la pertenencia que sienten los chicos y que, bueno, vamos a hacer la previa y claro, todos toman. ¿Y cómo yo no voy a tomar? Porque tengo que tener una pertenencia con el grupo y si no tomo, quedo fuera de la pertenencia al grupo. También pasa con los adultos, porque yo tengo pacientes adultos que consumen en las reuniones con los amigos y, a ver, los otros consumen y yo no voy a consumir y sí, yo consumo también. Entonces, ¿dónde estamos fallando los adultos, no? A mí me parece precisamente casi al revés, como que esta problemática muestra tal cual la humedad, muestra las fisuras. Es decir, la humedad nos señala por donde haya una falla. Justamente la humedad sería como la evidencia de que por allí hay algo que se filtra. Esto también, de algún modo, la problemática, los síntomas, nos está mostrando que hay una serie de fallas y fisuras, pero que no son estas por donde aparece la cosa, sino justamente en la historia de los últimos 20 años me parece que hay una evidente desestructuración que hoy se va poniendo en evidencia y de algún modo llegamos muy tarde si solo queremos apagar los incendios. Y justamente, y en particular, puede que a alguien no le guste esto, pero en nuestra región hace 25 años que las cosas se vienen haciendo de una determinada manera respecto a las políticas públicas en el tema de las adicciones y demás. Y yo creo que hoy acá nosotros tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, la posibilidad de ver los resultados de cómo hacer las cosas después de 25 años logrando esta situación actual. Es decir, que esto no es casual. En casi todo nuestro país las cosas funcionan más o menos con este tema. Pero esta debe ser una de las pocas zonas o ciudades y provincias donde todo se ha hecho de una manera donde los conceptos del consumo problemático y la reducción de daño han sido los dos ejes que encuadran las políticas públicas. Esto no es sin consecuencias, entonces la situación digamos actual, que no se ha hecho bien el trabajo, obviamente. Yo creo que lo han hecho bien desde la perspectiva que se plantearon. Y por eso es importante tener en cuenta que la situación actual es porque han hecho lo suficientemente bien las cosas a través de pensar la reducción de daño y el consumo problemático. Porque, ¿qué sucede? Esos son dos conceptos muy útiles y muy importantes para el adulto. Pero no alcanza para el efecto que se estamos viendo. No, es que es para el adulto, es para cuando ya está el daño o para cuando ya está instalada la cosa. Entre los 10 y los 25 años, esos conceptos son absolutamente contraproducentes. ¿Está bien? Es decir, a nadie se le ocurre hablar de reducción de daño en tabaco o, al contrario, consumo problemático de tabaco. ¿Cuál es el consumo problemático de tabaco? ¿Un cigarrillo? ¿Medio cigarrillo? El tabaco siempre es problemático, pero se le ha dado como un barniz de una especie de progresismo, así como con cierto betún de naif y de políticamente correcto, y entonces está bueno
hablar del consumo problemático. Y yo creo que está bueno hablar del consumo problemático para adultos, en un contexto de política. ¿A qué se le llama consumo problemático, digamos, por ejemplo, con respecto a, que no sé, a la marihuana o al alcohol? Porque quienes lo plantean suponen que hay un consumo no problemático. Claro. Hay posibilidades de que alguien fume marihuana, consuma cocaína. Esa es la parte naif, esa es la parte donde realmente hacen agua. Bueno, pero por eso digo. Estamos donde estamos. Donde estamos no por hacer las cosas mal, sino porque han hecho lo suficientemente bien un proceso durante 25 años, sistemáticamente, trabajándolo en esta perspectiva. Entonces, uno podría decir con cierta, quizás con mucho esquematismo, hagamos todo lo contrario y seguramente nos va a ir mucho mejor. Porque si haciendo las cosas de esta manera estamos donde estamos, las escuelas desorganizadas en términos de que los docentes quedan paralizados. Porque ¿cómo hacen prevención? Si hay un consumo no problemático, el docente ¿cómo lo entiende? Tiene todo el derecho de pensar que habrá que esperar a que los chicos causen problemas. ¿Y quién dice cuándo son los problemas? Los padres que toleran que sus hijos tengan las plantas de marihuana, porque los convencieron de que es marihuana medicinal, que es natural, y con buena intención muchos muchachos y chicas y familias, mirá vos, entonces no era tan malo si los chicos la fuman mejor que el tabaco, es mejor marihuana que tabaco. Y hay toda una cultura, y si ustedes buscan un poquito hablando. Es terrible, es terrible. Bueno, pero esto a mí se me paran los pelos, pero esta es la situación. Es la realidad, sí, es la realidad. Vos vas ahora a cualquier hospital o sanatorio, a un privado, y te vas a encontrar que hay muchas camas ocupadas por pacientes con problemas clínicos de distintas especialidades, gástricos, hepático, pulmonar, cardiovascular, y que de algún modo muchos de ellos están conectados por una situación de consumo tóxico. Cocaína, alcohol, mezclas, combinaciones, en muchas personas que no son adictos, pero que en algún momento del fin de semana se le pasó se le fue de las manos, se pasó la raya, digamos. Pasó de la raya, entonces tuvo una crisis hipertensiva. ¿Cuándo es adicto una persona? ¿Y cuándo consume? ¿Nos podés dejar tu mensaje? ¿A qué teléfono, Marcos? 341-202-1063. Vamos a dejar planteado esta pregunta, después vamos a ir a una pausa. Doctora, ¿algo que acotar, Guido? No, lo estoy escuchando atentamente al doctor. Y sí, yo lo que veo en el consultorio también es que hay como una banalización del consumo. Sea una adicción, sea un consumo aislado, sea... hay toda una problemática, y de hecho que hay adicciones que como que no son vistas como adicciones, ¿no? O que se reconocen como adicciones. Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, el hábito de fumar. O sea, el tabaquismo, ¿cuántas muertes lleva? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas morbilidades? Es terrible. El alcohol, o sea, hay... ¿Qué dice la neurociencia que nos pasa? Bueno, ¿cuándo es adicto y cuándo consume una persona? ¿Hasta cuándo es ese límite? Hay que trabajar mucho para hacerse adicto. El adicto es una figura que yo pienso que la mayoría de la gente que consume no es adicta. Para ser adicto hay que tener una voluntad y un esfuerzo y una constancia. Bueno, ¿qué lo diferencia en la conducta a un adicto de alguien que consume? El adicto ya está prácticamente las 24 horas con su cabeza siempre pendiente de la situación de consumo, pero no solo por la situación de la droga, sino por el dinero, por los amigos. El adicto es la persona que hoy, martes a esta hora, ya se pone ansioso cuando se acuerda que el viernes o que mañana o que pasado se va a encontrar con alguien, y que si la plata, que si consigue, que si no consigue. Ese es el adicto, es decir, alguien que su organismo todo el tiempo está pendiente y reacciona aún ante la imagen o aún ante la música o una esquina o una casa o una persona, es decir, y ya reacciona como si estuviera drogándose o como si estuviera consumiendo. Es decir, el jugador, un ludópata, no necesita ir al casino todo el tiempo para ser adicto, pero puede estar todo el tiempo
elaborando a qué número le va a jugar, cómo va a ser la martingala, dónde va a conseguir la plata, a quién le va a decir una cosa, a quién le va a decir otra para escaparse un rato y tener tiempo libre. Ese es el adicto, no tiene necesidad de estar todo el tiempo borracho, todo el tiempo jugando o todo el tiempo drogándose. Pero sí está todo el tiempo su mente puesta en el hecho. Su Mr. High, maniobrando con un solo objetivo, que es ir a jugar, ir a consumir, tener sexo, hacer vigorexia. Tener esa imagen, dónde va a conseguir el paquete o la bolsa de hormonas o el tacho de proteínas para... Cómo lo va a esconder, a dónde lo va a llevar, porque es toda una cosa. Por eso digo, ser adicto es un laburo. Doctor, es real esto que se plantea, es que no es adicto el que quiere, sino el que puede. Hay una constitución dentro del funcionamiento cerebral que hace más vulnerables a determinados seres humanos a las adicciones. Me lo contesta a la vuelta de la pausa. Vamos a una pausa cortita. Estás escuchando Esencialmente Salud, hoy con el doctor Gustavo de Vega, y a la vuelta seguimos dialogando. Estamos de vuelta y vos te podés llevar un regalo de Esencialmente Salud, por supuesto. ¿Cuál es el regalo de hoy, doctora o profe Guido Pérez? Bueno, una es seguir apostando a mindfulness con la psicóloga Ana Belén Gabetti. Pueden tener una entrevista con ella para información y aclarar todas las inquietudes que tengan. Ahí está, mindfulness, que es esta técnica, occidentalización de la meditación, sería que te ayuda y que te reporta muchos beneficios en el día a día. Así que Esencialmente Salud te da este obsequio y vos simplemente nos envías un mensaje antes de que termine el programa o tu consulta, o si tenés alguna inquietud con respecto al tema de hoy. Están todos muy silenciosos esta noche, me parece que están muy atentos escuchando, ¿no es cierto, Marcos? ¿A qué teléfono deberían llamar? Al 3412-02-1063. Ahí estamos. Y quedó pendiente una pregunta y que tenía que ver con lo que dejó planteado la doctora Llenero al respecto de la vulnerabilidad. ¿Quiénes estamos si uno es adicto porque quiere, porque puede, y qué dice la neurociencia al respecto? Que el tema es muy complejo. No hay una cuestión determinante, sino puede haber predisposiciones como puede ser el tema de la familia, los afectos, el apego que pueda estar más o menos complicado, puede haber aspectos genéticos, se va viendo que hay algunas combinaciones del genotipo que puede favorecer en el encuentro con las sustancias un desencadenamiento compulsivo a diferencia de otras personas, así como hay quien toma un poco de una bebida alcohólica y se siente mal o se queda dormido, esa persona genéticamente tiene una situación donde nunca va a terminar siendo alcohólico porque no va a llegar a ingerir. Por otro lado está en el otro extremo quienes tienen una enorme capacidad de metabolizar en su hígado y entonces tienen mucho más riesgo de quedar enganchados en el tema de la compulsión con el alcohol. Lo mismo pasa con la marihuana. Se están empezando a ver resultados de los últimos años que se empezó a trabajar muy en serio con la marihuana porque de considerarla como que era una droga blanda, en verdad se la subestimó tanto que terminó apareciendo una situación muy compleja, se le empezó a destinar mucha investigación, especialmente en jóvenes, y las evidencias de distintos trabajos muestran que el consumo entre los 10, 12, 15 hasta los 20 años de marihuana en forma frecuente favorece el aumento de la incidencia, prevalencia, la aparición de problemáticas psiquiátricas muy graves, pero lo más grave de todo es... Escuchen, estén atentos a ver los oyentes, por favor, porque esto es vital para cambiar conceptos erróneos y que nos quieren vender esta historia, como vos decías, naif, de que no hace nada, de que es droga blanda, de que no pasa nada. ¿Qué pasa ahora con esto de que se está aprobando para el uso medicinal? Que ahí hay un... Es otro camino. A ver, posiblemente hace unos años atrás, quizá en el siglo pasado, puede haberse planteado algo o anteriormente con el opio. El opio se procesa, se industrializa y de allí salen medicamentos como la morfina y como muchos analgésicos
y nadie hoy andaría cultivando una planta de opio para fumar opio porque le duela algo o por lo que fuere. A nadie se le ocurre tener en su casa, en la heladera, una botella de alcohol medicinal para tomar un trago cada tanto. Al contrario, se toma una cerveza que tiene el alcohol adentro, pero en realidad la gente toma bebidas que tienen alcohol y no alcohol medicinal, ni fuman opio. Por lo tanto, la marihuana medicinal o lo medicinal de la marihuana, seguramente que en los próximos años va a ser una explosión, porque hay muchísimos productos que se van a poder procesar de la planta con alta posibilidad de beneficiar en múltiples enfermedades, pero no fumando marihuana. Sí, por lo que tengo entendido, hay diferentes variedades dentro de la misma planta y que de acuerdo a la variedad es el uso que se le da. Por eso el uso medicinal es de determinada variedad de marihuana. El aceite de Charlotte, que hoy por hoy se le está logrando proveer casi gratuitamente cada día, se suma una provincia y las obras sociales y el Estado lo van a terminar logrando que se le dé a la persona que lo necesita. El tema es que además la persona que lo necesita hoy por hoy a ese aceite se le da en términos compasivos. ¿Qué es compasivo? Compasivo quiere decir que es un medicamento, en este caso, para una persona que, habiendo demostrado que los tratamientos habituales no han dado resultado, se le da, es decir, el Estado a través del ANMAT tolera que se use este aceite en el sentido compasivo, es decir, para darle algo que al menos le ayude, porque hay experiencia que está mostrando que ayuda. Lo que sucede que no está aprobado como medicamento, está aprobado como un suplemento nutricional. Claro, porque aparte se confunde como que es el tratamiento, como un tratamiento, y no es un tratamiento, es un coadyuvante cuando se fracasaron o no se obtienen respuestas adecuadas, habiendo agotado todas las instancias, digamos, regladas, y entonces, bueno, lo compasivo es ver, de recurrir a alguna herramienta, aunque sea extrema, para poder a esa persona darle una mejor calidad de vida. El aceite de Charlotte, me dicen, ¿qué es? ¿Qué escuché? Sí, es un aceite que elaboran en Estados Unidos y que había sido positivo su uso en una niña que se llama Charlotte. Y esta es la historia más o menos. ¿Y aceite de qué es? Es aceite de marihuana. De cannabis, de la planta, de se cannabis. procesa. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un control de calidad para saber qué concentración tiene de cada uno de sus elementos, porque además, ¿qué puede pasar? Si no está adecuado esto a cierto marco regulatorio, legal, investigado, controlado, supervisado, podría suceder que una persona reciba distintas dosis, porque se procesa de distinta manera, se fabrica de distinta manera. Entonces, si por ahí tiene menos concentración de algo, se le da más. Si entonces tuvo más concentración, se le da menos. Y eso, además de ser un error en términos médicos, clínicos, etcétera, lo grave de esto es que nunca terminás de evaluar qué estamos usando y qué estamos haciendo. Y lo peor todavía, ¿qué pasa si dentro de 6 meses o un año esa persona que recibió este producto, que le hace bien para una cosa, le hace muy mal para otra? Eso es lo que yo pensaba también, ¿no? Porque de hecho que hay reportes y hay trabajos publicados con respecto a marihuana, que hay seguimientos de 14 años con una prevalencia de 70% de cuadros depresivos, ansiosos. Claro. Ese es el fumar marihuana. El consumo de marihuana. Pero fumada, sí. Porque precisamente... Aunque se fume cada tanto... Esa es otra pregunta que vos sabés habitualmente. Siempre que se fuma, primero y principal, siempre que se fuma, lo que se transforma en problema es el humo. Lo que causa cáncer de pulmón es el humo incandescente. El cáncer de pulmón no lo produce la nicotina, lo produce el humo que va dejando. Caliente, que entra caliente. Que ingresa a una estructura que es tremendamente sensible y que para protegerse de esa incandescencia, sea humo de asado, humo de cigarrillo, humo de marihuana, humo de tabaco, humo de lo que fuere, es humo.
humo incandescente, que tiene distintas partículas que generalmente son bastante tóxicas por el papel, por las plantas o por lo que fuere, pero lo más grave del humo es que tiene una temperatura producida por la incandescencia. Entonces, te está quemando todo el sistema respiratorio. Por lo tanto, aunque sea de vez en cuando, el humo va a producir daño. Y yo no sé, nadie sabe, a quién le puede tocar que por haber fumado una temporada de vez en cuando, su genética reaccionó generando un cáncer. Entonces, yo no puedo ser tan irresponsable de decir que no pasa nada. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de las experiencias. Esto se lo tienen que decir a los legisladores, por favor, porque aquí, bueno, esto es lo que vos decías, ¿no? Bueno, se escuchan realmente cosas que hay una desinformación de la parte tanto de los políticos como de los legisladores que realmente da miedo. Imagínate que a principios del siglo XX, cuando empezó a comercializarse el tabaco en paquetes de cigarrillos, la propaganda muchas veces era con fotos o imágenes de médicos. De médicos, un doctor que decía que no hacía nada, lo recuerdo. Pósters, hay pequeños videos, sí. donde el médico, la enfermera, decía que no hacía nada. Recomienda a sus pacientes fumar tal o cual cosa. Eso fue a principios del siglo cuando empezó la cosa. A mediados del siglo se descubre la relación del fumar cigarrillos y el cáncer de pulmón. Recién, después de 100 años, desde que se empieza con los cigarrillos, hace poco, porque no hace tanto tiempo, se logra definir claramente que fumar cigarrillos, fumar tabaco, tiene que ver con enfermedades muy graves. Que Tendal va a dejar ahora el alcohol y todas las estupefacientes, ¿no? Nunca se había tomado, o al menos históricamente, de esta manera, de esta magnitud. No era frecuente que hubiera un atracón de alcohol prácticamente todas las semanas. El alcoholismo tradicional existe y va a seguir habiendo personas con ese problema. Pero yo creo que lo grave hoy es que a los 12, 13 y 14 años muchos adolescentes ya empiezan a participar de ingestas voluminosas. Con el estilo del atracón, con el estilo, si la vigorexia, que comentaba el profe, es un atracón de ejercicio físico que busca esa cosa de imagen voluptuosa en el varón, que tenga una masa muscular, en la mujer ciertas curvas. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que es un precio muy alto que se paga. Y me parece que al papá, a la mamá y a la gente, a los legisladores, a los docentes, me parece que hay que hacerles entender que ese precio no lo van a pagar ellos, lo va a pagar cada uno de estos jóvenes cuando pretende ingresar al mundo del trabajo. Porque van a estar con mucho menos recursos, porque han dilapidado, han hipotecado su cerebro, su corazón, sus riñones, su salud física, emocional, y entonces lo vemos muy seguido en la consulta de personas que hoy tienen 30, 35 años, quizás consumieron en la adolescencia, dejaron de consumir una temporada después de los 20 porque se pusieron de novio, porque empezó una relación de pareja, porque consiguieron trabajo y se calmaron, acomodaron un poco, pero cuando empieza el tema de las presiones, las exigencias, que llega el resumen de la tarjeta, que llega el crédito, que esto, que el lo bebé, otro, atender al nene, niños, no dormir bien. Entonces, esa situación de estrés pone en blanco sobre negro ciertas vulnerabilidades que se pretenden resolver como antes había sido el hábito de la diversión, con el alcohol, con algún tranquilizante, con una pitada de marihuana, con un poco de cocaína. Y en 6 meses a un año, la mayoría de estas personas colapsan. Se le va de las manos. Y lo que era un pequeño quitapenas se transforma en un verdadero drama porque termina desapareciendo 24 horas, habiéndose gastado un montón de dinero, involucrándose en situaciones difíciles en la calle, quizás yendo al casino o a una mesa de póker y perdiendo mucho dinero y fumando 3 atados de cigarrillos. Es decir, es una parafernalia que cuando uno recibe a los pacientes jóvenes de 30, 35, 40 años,
abatidos, colapsados, frustrados, decepcionados, porque se les cae esta idea de que podían controlar la sustancia. Hay un camino de restaurar eso. Tenemos que... Absolutamente, sí, la recuperación es absolutamente... El mensaje, la buena noticia es que si bien es una enfermedad crónica que no se cura, porque va a tener tendencias a recaídas muy frecuentes, existen múltiples técnicas, múltiples posibilidades de tratamiento, sin necesidad de internarse. Eso ya quedó en tiempos pasados, claro, para casos para casos muy especiales, muy puntuales. Hoy el problema de la gente que consume, como hablamos, se resuelve con una vida normal y un tratamiento en paralelo que contemple. Se necesita un acompañamiento, se puede. Mucho trabajo con la familia, mucho trabajo con la familia cercana, con el ámbito de trabajo, pero la recuperación es 100% factible, siempre y cuando se hagan las cosas buscando la recuperación. Claro. Si buscamos solamente a ponerle paños fríos... Aunque el cerebro esté afectado, digamos, un poco desde la plasticidad, de la neurociencia. Pero la plasticidad neuronal, así como tiene cierta tendencia a vulnerabilidades, también tiene una potencialidad en la medida que esté diseñado el tratamiento que tenga en cuenta la plasticidad, pero también con recursos de calidad. Claro. Porque muchas veces el deterioro persiste porque lo que se propone como tratamiento es de muy mala calidad. ¿Cómo estamos en ese sentido acá en nuestra ciudad? Mal. En la provincia, en la ciudad, como en todos lados. En general estamos muy mal porque se sigue considerando esto como una situación que no merece la calificación, no merece la complejidad, no merece los recursos. Entonces se administra pobreza, aún en el ámbito privado. Ajá. Porque esto no es solamente, en el ámbito público es una desgracia, y en el ámbito privado es casi una desgracia. No hay gran diferencia de oferta para casos graves, ni en el público ni en el privado. Estamos muy mal, pero muy mal. No quiero ser pesimista. Sí, con respecto a Estados Unidos, otros lugares del mundo, ¿cómo abordaron estos temas? Con respecto a Uruguay, con respecto a Brasil, con respecto a Chile, estamos lejísimos. Es decir, acá estamos por eso dije antes, que estamos 25 años para atrás. ¿Qué mensaje nos dejaría? Ya nos tenemos que ir. ¿Algo que quieran acotar, tanto Guido como Viviana? No, yo iba a una pregunta así que me parece importante, a mí me resulta importante dilucidar. Si está bien o se consideraría que en las personas que consumen, y esto desde la mirada de las neurociencias, la neurobiología, estas personas estarían con un problema en sus circuitos de recompensa, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que dentro de la funcionalidad del cerebro hay lugares, núcleos en el cerebro que están conectados de manera tal que a nosotros nos llevan a la sensación de placer, a sentirnos con este bienestar en varios sentidos. Y en los adictos o en las personas que consumen, que buscarían la recompensa en el uso de la droga. El problema es que ese circuito está en una zona del cerebro que es inaccesible a la voluntad. Es un proceso muy parecido a lo que se conoce como el condicionamiento del perrito de Pavlov. Sí. Son estructuras que están absolutamente alejadas de la conciencia y que por lo tanto una vez que toman cierto tipo de distorsión o trastorno, funcionan por sí mismas. Por eso la compulsión es un fenómeno que la persona, por más que quiera poner voluntad, si no se lo acompaña y se entrena de algún modo en ciertos procesos de prevención de recaídas, y justamente por eso quería decir... Como acá, la mujer de las compras de la propaganda. Acá en Rosario hay un grupo de instituciones que se ha nucleado en un foro de prevención de adicciones que de algún modo referencia y lidera un cura que es muy trabajador y muy conocedor de esto, que es Fabián Belay, y que Fabián Belay tiene una institución de muy buen nivel, con muy buen modelo de trabajo. Trabajan fundamentalmente con
jóvenes y en situación de calle, muy marginales, y están haciendo un trabajo fenomenal en consonancia con el trabajo que hace el padre Pepe Di Paola en las villas de Buenos Aires y otros tantos que trabajan en distintos lugares del país, grupos de madres que también saben del tema, y que justamente lo que se ve allí, que si bien la neurociencia es muy importante, no es lo único importante. Hay muchas cuestiones importantes y cuando se combina, obviamente, lo mejor de la neurociencia con lo mejor del trabajo en la comunidad, con lo mejor del trabajo, en este caso, de un grupo como este cura que tiene todas las pilas y que ha sabido convocar a profesionales y que ha sabido generar las condiciones de capacitación, y entonces los profesionales están capacitados y actualizados, se logran resultados fantásticos. Y no es tan imposible ni tan difícil, pero sí es imprescindible unir, integrar recursos donde nadie pasa a ser el dueño de la recuperación de nadie, sino que todos formamos parte de un proceso, de una parte de esa o de la etapa en la que la persona se va recuperando. En estos días, hay que decirlo, el 23 de noviembre, en el Consejo se les da a los Narcóticos Anónimos un reconocimiento por la trayectoria. Y me parece fundamental esto. Claro. ¿Por qué? Porque ese grupo de autoayuda, que son los Narcóticos Anónimos, cubren un espacio que nadie lo puede hacer. Y no son ni mejor ni peor que la neurociencia. Pero seguro, si uno tiene seguro. la ciudad, en una región, tenés a un grupo de curas que trabajan bien, a un grupo de autoayuda que trabajan bien, a un grupo de algunos colegas que trabajan bien. Las cosas se pueden empezar a hacer bien, suficientemente bien. El tema es que también, entonces, el Estado se sume, claro, se sume con lo que tenga. No tiene por qué hacerse, nadie tiene por qué hacer lo mismo que el otro. Claro. Al contrario, con lo que se necesita, que se sume con lo que verdaderamente puede aportar y que se enriquezca ¿Y qué ese es esto proceso? que ustedes hablaban antes del mindfulness? El mindfulness no es más ni menos que rescatar lo mejor de una enorme cantidad de técnicas diversas que, cuando se articulan como engranajes, producen resultados fantásticos, y que precisamente por eso la potencia y lo poderoso que hace al trabajo hoy por hoy, y creo que cada vez va a ser mejor. Tenemos que cerrar este programa. Bueno, la verdad que interesantísimo el tema. Por lo menos para nosotros ha sido un placer, seguro que para vos, de que estás del otro lado también. Me gustaría que cada uno quizás deje su línea personal en el programa del día de hoy. Guido, que quedó pendiente la vigorexia. Guido, me quedé con las ganas de ver los músculos, Guido. Vamos a tener mucho tiempo. Tenemos... Para mí es un tema muy, muy álgido y tendríamos que convertir esto en una mesa de café. Me quedó con esto último que decía el doctor recién: el Estado que aporte lo que tiene. Para mi gusto, lo mejor que tiene el Estado es la educación, la potestad de tener el poder de educar lo que quiere educar. Entonces, en esos cerebros plásticos de 4 o 5 años, álgidos de recibir información valiosa, esto de decirle la droga es una porquería, la droga mata, las adicciones son tremendas, las balas matan y no se usan ni deben pertenecer a la vida de nadie, y no lo veo, eso me irrita, me pone de mal humor, porque llegan con promesas de todo tipo que pueden o no ser valiosas, pero jamás escucho decir sobre estas cosas nada valioso, y me parece que esa es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para complementar el trabajo de los privados, porque particularmente siempre se escucha que los esfuerzos son todos de privados y las de ONG, voluntades personales, sí. Y entonces exactamente siempre vamos detrás de la noticia. Bueno, pero hay una parte que también creo que nos corresponde como sociedad, y que es la demanda. Nosotros en estos momentos creo que todavía estamos tibios como sociedad en, por ejemplo, ¿pero qué va a demandar? Anticorrupción, demandar que devuelvan el dinero que se robaron, demandar que los políticos ocupen el lugar y el rol que tienen que ocupar, y lo tenemos que castigar con el voto, pero tenemos que estar despiertos. El problema nosotros como primero. sociedad es que somos corruptos todos. Bueno, hay más o menor medida, empecemos a cuando vernos. Uno factura de menos, cuando uno no quiere pagar al todo, zorro, cuando uno no quiere pagar todo en blanco. Entonces las demandas van de la mano de lo que uno es.
es. Y yo creo más en el trabajo personal de que cada uno sume desde el lugar que puede. Y me parece que si bien debiéramos demandarle al Estado, le demando al Estado con mi voto cada vez que me toca votar y hago planteos cuando puedo, pero mi herramienta, como la del doctor, es colaborar desde su lugar. Claro que sí, pero también es exigir, o sea, en la medida que uno se despierta a sí mismo y se corrige y se ajusta, porque nos observamos y vemos que, pucha, yo también en esto estoy haciendo agua, me corrijo, me ajusto y entonces en ese lugar ya puedo también decirle a los políticos, vos también, si me vas a representar, represéntame como corresponde. Es una ola interna y es un trabajo de hormigas, creo que son muchas cosas. Bueno, nos tenemos que ir, chicos, nos quedamos a vivir, son las 9:30 de la noche. ¿Qué pasó? Marquito se durmió. A ver, ¿nuestro operador está despierto? No. Muy bien. Está despierto siempre. Aparte el tema daba para el operador no puede, le gustó el tema de hoy. Es un temazo. Un temazo, así, vulgarmente te lo Un digo. temazo. ¿Cómo están las actuaciones? Que me dijeron que usted está muy exitoso actuando en los distintos lugares. Este sábado en Puerto San Martín hacemos show y bueno, después hacemos... ¿De qué se trata, Marquitos? Un show de stand-up, fulanos stand-up, 5 humores diferentes, tocando un poco de todas las edades, un poco de política, un poco de todo. ¿Un poco de todo? Un poco de todo. Ahí está. Así que bueno. ¿Y vos cómo? ¿Protagonista? Exactamente, como el presentador y productor. Y productor, claro, multiple choice. Multiple choice. Cabeceamos, pateamos, hacemos algo. Ahí está, Marco. ¿La podés invitar a Adriana alguna vez? Sí, por supuesto. Deberías invitarme. Subirla al escenario. No sé. Ahí ya, bueno, si ella quiere, yo no tengo problema. Bueno, vamos a ver, no sé. Vamos a ver, no digo nada. Yo creo que puede ser muy graciosa. Quizás, me gusta un poco. Ocurrente. Me divierte un poco, me divierta. Esa es la idea. Bueno, ahí estamos. Nos vamos. Yo quiero agradecer a toda la audiencia por acompañarnos, por estar con nosotros, a nuestro querido profe Guido Pérez, a nuestra querida doctora Viviana Llenero, directora del Espacio Neuroesencia, Guido de M40. Bueno, hoy la verdad que estuvieron todos muy silenciosos, así que no hay regalos, Marcos. Así es, para el próximo. Y al doctor Gustavo de Vega, que es fundador de ABCD Rosario. ¿Dónde se encuentra la gente contigo? O si quiere investigar, o si necesita un auxilio, una consulta. En realidad soy director de ABCD. Fue fundada por un grupo de padres un tiempo antes de que yo asuma, pero hoy estamos en calle Constitución 1275. Hay un barrio Belgrano, una casa muy bonita, tranquila, donde funcionamos todos los días en Constitución 1275. El teléfono es 439-9540. Y va a ser un gusto si alguien quiere venir a consultar, a sacarse una duda, a plantear una situación. Bienvenidos. Y ¿una página? En el Facebook, ABCD Rosario. Y te ven en los Molinos de Vientos. Seguimos con el programa. Molinos de Vientos. Ahí está, en el cable. En TV Regional. Ahí está. Hasta el próximo martes. Hasta el martes, Adriana. Un beso a todos. Un gusto a todos y gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Marcos. Hasta el próximo programa. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Chao, disfruta mucho la vida. Chao.